Saludo especialmente a los que escuchan la emisora acá en la ciudad de Medellín y para los que siguen nuestra programación a través de la Red Mundial de Comunicaciones, la Internet. La emisora ha recibido mensajes por Internet, correos, como se suele llamar, correos electrónicos, que reportan que la emisora es el audio de la emisora se escucha perfectamente en la página web Escuela Bíblica, escuelabiblica.org, que es el nombre de la página web de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Un agradecimiento pues para todos ellos. Hemos adelantado ya bastante pues en el tiempo ordinario. Hemos llegado a la 22ª semana del tiempo ordinario. El tiempo ordinario tiene, como les explico cada semana, dos secciones. La primera va se transcurre entre la fiesta de la Epifanía y el comienzo de la Cuaresma, y la segunda transcurre entre la fiesta de Pentecostés y el comienzo del nuevo año en el Adviento. Estamos en esa segunda etapa. Nos quedan faltando 12 semanas o 13 semanas del tiempo ordinario para llegar a completar la 34ª semana, que es la última, y cuando se celebra la solemnidad de Cristo Rey, según la reforma litúrgica del Vaticano II. Recuerden ustedes que en los domingos pasados, los 5 domingos últimos, el Evangelio de Marcos, que había venido siendo leído en las domingos del tiempo ordinario, en la lectura evangélica, por ser el ciclo B dominical, el Evangelio de Marcos fue interrumpido para introducir en bloque el capítulo 6 del Evangelio de San Juan y repartirlo en 5 domingos. Es el discurso, la multiplicación del pan y del pescado, y el gran discurso sobre el pan, que es uno de los discursos de revelación del Jesús joánico. Pues bien, al terminar el capítulo 6, entonces, del Evangelio de San Juan, volvemos otra vez al contexto de Marcos, de modo que este domingo encontraremos otra vez el Evangelio de Marcos. Como todos los domingos del tiempo ordinario, tenemos 3 lecturas: la primera del Antiguo Testamento, la segunda de una carta apostólica y la tercera, pues, naturalmente, del Evangelio. Es propósito de los que señalaron las lecturas para cada solemnidad y cada fiesta, que cuando hay 2 lecturas previas al Evangelio, entonces la primera en alguna forma guarde coherencia con el texto evangélico. Eso ocurre en los domingos del tiempo ordinario. También pues naturalmente en como el tema del Evangelio según Marcos, capítulo 7, tiene que ver con la voluntad de Dios, la ley, y las realidades adjuntas a la ley, como les explicaré más adelante. Entonces, la primera lectura señalada para este domingo también tiene que ver con la ley, con la Torá, la ley de Moisés, en el Deuteronomio capítulo 4, versículos 1, 2 y luego del 6 al 8. El marco general, el marco básico del libro del Deuteronomio, amables oyentes, pone o señala al comienzo pues el paso de los israelitas guiados por Moisés, por la tierra de Moab. Ellos llegaron hasta el sur del Mar Muerto, y para poder entrar a la tierra de promisión por el oriente, es decir, no lo hicieron digamos en el camino directo desde Egipto por el sur, sino que avanzaron hasta el Mar Muerto desde el Sinaí, y luego bordeando la llanura oriental del Mar Muerto, atravesaron el territorio de Moab para llegar así a las bocas del Jordán, cerca de Jericó, en la parte también oriental del Jordán, y por allí pasaron el Jordán y entraron a la tierra de Canaán o Palestina para establecerse. Ese es el itinerario pues
del Éxodo, llamémoslo básico, que aparece en la Biblia. Pues bien, el marco del libro del Deuteronomio presenta a Moisés, que dirige las 12 tribus de Israel en Moab. Y allí en la llanura de Moab, Moisés entonces les habla. Todo el Deuteronomio es como un gran discurso de Moisés, donde anuncia pues la voluntad de Dios, la Torá a Israel. Luego al final del libro del Deuteronomio, en la sección correspondiente a la inicial, aparece la conclusión, y es la muerte de Moisés precisamente antes de entrar en la tierra prometida al norte de la llanura de Moab. El texto, pues, o el libro del Deuteronomio tiene una historia muy, muy compleja. Es quizá uno de los libros de formación más compleja en la Biblia, si es que habrá alguno que sea del todo simple. Hay unos que son más simples que otros, naturalmente, pero el Deuteronomio es muy complejo, tiene sus orígenes ya en la tradición judía, previa a la reforma religiosa de Josías, luego en la reforma religiosa de Josías hacia la mitad del hacia la segunda mitad del siglo VII antes de Cristo, digamos, se basa en el libro de la ley hallado en el templo, según cuenta la Biblia, que es naturalmente el Deuteronomio. Y luego empieza a desarrollarse el Deuteronomio y su historia pues se prolonga por el reinado de Josías y aún después del reinado de Josías hasta la gran catástrofe del exilio, y tiene probablemente sus últimos toques el Deuteronomio después de la gran catástrofe de la destrucción de Jerusalén y del templo. Es un libro que, como hermosamente lo describe uno de los grandes comentaristas, uno de los grandes teóricos del Antiguo Testamento entre los evangélicos alemanes, Walter Eichrodt, dice que el libro del Deuteronomio habla el lenguaje del corazón y de la conciencia. Es una palabra de Dios dirigida desde el corazón de Dios al corazón de Israel. Habló Moisés al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os mando cumplir. Así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de vuestros padres os va a dar. Estos mandatos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticia de ellos dirán: cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está el Señor Dios de nosotros siempre que lo invocamos? ¿Y cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como esta ley que hoy os doy? Pues bien, esa es la ficción histórico-teológica de que supone pues la colección completa del Deuteronomio, del libro que se llama Deuteronomio. Comandados por Moisés, llegan los hijos de Israel hasta la llanura de Moab. Van a quedar al borde de la tierra que el Señor Dios les prometió a los padres y que ahora les va a dar. Por tanto, antes de que entren en la tierra, Moisés les entrega en nombre de Dios los mandatos y decretos que yo os mando cumplir. Es decir, la Torá, la ley. Al final se dice: toda esta ley que hoy os doy, esta ley, la Torá. Algunos piensan que probablemente este texto y otros de los 5 libros de Moisés, este texto pertenece a la última redacción de la cual salió a comienzos del siglo IV la colección completa de los 5 libros de Moisés. Para hacer esa colección completa de los 5 libros de Moisés, el llamado pues Deuteronomio, que era
originalmente la introducción de la obra histórica del deuteronomista, es decir, de la obra histórica que se continúa después del Deuteronomio con Josué, Jueces, Samuel y Reyes, fue, digamos, separado de esa obra histórica y puesto en la conclusión de los 4 libros anteriores, de los primeros 4 libros de Moisés, como quinto libro. Y entonces los que hicieron pues esa definitiva redacción en la cual pues el Deuteronomio cambió de sitio, de ser la introducción a la historia después de la salida de Egipto hasta el final de los 2 reinos, del reino del norte y del sur, de ser pues la introducción a esa historia, se convirtió en la conclusión de la historia básica, que comienza con la creación y sigue con los patriarcas y finalmente llega a Egipto y la salida de Egipto y el Sinaí, el desierto, hasta el borde de la tierra prometida. El Deuteronomio pues deja en su redacción última, culmina esa historia que va desde la creación hasta el borde de la tierra prometida. Lo culmina precisamente en el Deuteronomio, con este libro. De modo que algunos afirman que el pedacito que ahorita les leí pertenece a esa última postrera redacción de la Torá hecha a comienzos del siglo IV, cuando finalmente se conjuntaron las documentaciones previas y se conformó una redacción que se hizo normativa radicalmente para el judaísmo de esa época. Todas las facciones judías la aceptaron y la llamaron simple y llanamente la Torá. Ha-Torá, la instrucción, significa Torá en hebreo, pero como esa instrucción tenía muchas series de prohibiciones, de mandatos, es decir, elementos legales, entonces pasó a significar Torá también o simplemente ley, y así la llamaron los griegos, honomos, la ley, pero básicamente Torá significa instrucción. Ya desde el siglo IV hasta la época de Jesús, la Torá ya era reconocida como la indiscutible primera parte del canon bíblico, la Torá, y después de la Torá venían los profetas, y los profetas, la colección de los profetas comenzaba precisamente con los libros cuya introducción originalmente era el Deuteronomio, es decir, los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Por eso los autores o los presuntos autores o los autores pensados de esa colección, Josué, Jueces, es decir, Josué, los jueces, luego Samuel y luego eran llamados profetas. Neviim es la segunda parte del canon bíblico. Si ustedes han escuchado el Evangelio con frecuencia, habrán podido ver que en la tradición de Jesús se menciona la doble designación, la ley y los profetas. Equivale pues a los 2 primeros grandes bloques del canon. Más adelante el canon creció y se formó un tercer grupo llamado los escritos. Pero de todo eso les he hablado en otras ocasiones. No quisiera ahora abundar en ese tema. Una precisión respecto al nombre, Deuteronomio. Deuteronomio es un nombre griego. Los judíos no conocen ese libro con ese nombre. Lo llaman el libro quinto de Moisés, el libro quinto de la Torá, el quinto y último libro de la Torá, o también lo designan con las 2 primeras palabras o las primeras palabras hebreas con que el libro se inicia, Ve'ele Hadebarim, así se dice en hebreo, y estas son las palabras, literalmente significa eso, Ve'ele Hadebarim, y estas son las palabras, así lo llaman los judíos, o más comúnmente el quinto libro de Moisés. Los griegos, los judíos de habla griega lo llamaron lo consideraron como una segunda legislación. ¿Por qué? Porque aparece la primera legislación en el Sinaí, resumida pues a partir del libro del Éxodo, Levítico y en alguna parte también de los Números, sobre todo el Éxodo y el Levítico.
tienen la primera legislación de la alianza sinaítica. Y entonces, como el marco de esta pone a hablar a Moisés sobre la ley del Señor, entregando la ley del Señor a los hijos de Israel en la tierra de Moab, lo llamaron Deuteronomio, es decir, segunda legislación. La palabra Défteros en griego es el ordinal segundo. En castellano los ordinales son primero, segundo, tercero. En griego los ordinales son protos primero, Défteros segundo, tritos tercero. Ahí están los tres primeros ordinales. Deuteronomio, es decir, Défteros nomos, la segunda ley. La forma como es presentada aquí estos mandatos y decretos que el Señor Dios os entrega, pues os lo entrego antes de que toméis posesión de la tierra que el Señor Dios os va a dar, como dice el texto al comienzo. Fíjense, estos mandatos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos. Aquí llama pues a los mandatos que les entrega Moisés, en nombre del Señor los llama sabiduría, vuestra sabiduría. Esa concepción, amables oyentes, tuvo, digamos, consecuencias sumamente importantes en la historia de la teología, primero judía y luego cristiana. Ben Sirá, que escribe un libro muy importante que no pasó al canon judío, pero sí al cristiano, el llamado eclesiástico, lo escribe en la primera parte, lo escribe al comienzo de la primera parte del segundo siglo antes de Cristo. Ben Sirá, el eclesiástico, dice que la ley, Torah, es la Jochma Adonai, es la sabiduría de Dios, la sabiduría que jugaba delante de Dios cuando creaba el mundo, la sabiduría de Dios presente en la creación. De esa manera, el judaísmo, poco antes del cristianismo, menos de 2 siglos antes, ya había en alguna forma convertido como en hipóstasis, en una realidad cuasi personal o personificada, la propia Torá. La Torá de Moisés le había dado preexistencia, era la compañera de Dios en la creación, aquella por la cual Dios había hecho todas las cosas, la artífice de las obras divinas, la sabiduría divina. Pues bien, esa corriente o esa intuición teológica la reasume el cristianismo y se convierte, a mi juicio, en la intuición básica de los cristianos ya desde el comienzo para la lectura profunda de la realidad de Jesús, la sabiduría de Dios. Como Israel recibe pues de Dios la sabiduría con la ley, entonces Israel es el pueblo sabio e inteligente por antonomasia, más sabio y más inteligente que cualquier otra nación. Así termina el texto que toca leer este domingo. ¿Hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está el Señor Dios de nosotros, siempre que lo invocamos? ¿Y cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que hoy os doy? De modo que la importancia de la ley como la sabiduría de Dios hace que Israel pues sea el pueblo sabio e inteligente entre los pueblos. Ninguno otro pueblo más sabio y más inteligente que Israel, porque a Israel le fue dada en la ley ni más ni menos que la sabiduría de Dios. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago. La carta de Santiago, amables oyentes, en el Nuevo Testamento es un escrito breve, pero un escrito que, aunque según tal vez la mayor parte de los críticos no es tan primitivo como los comienzos, muchos aceptaron, sin embargo, representa la supervivencia dentro de las comunidades cristianas de bien entrada la segunda parte del siglo I, de la mentalidad de los grupos judeocristianos de arraigue palestinense. Fíjense,
los helenistas de Jerusalén, yo les he explicado mucho eso, los helenistas de Jerusalén, es decir, los judíos de habla griega, fueron perseguidos en Jerusalén y ya promediando los años 30 salieron de Jerusalén y difundieron el cristianismo entre personas que no solamente no eran es decir, que entre personas que no eran de origen judío, y lo recibieron en la comunidad judía sin obligarlos a la circuncisión, sin obligarlos a los preceptos rituales de la ley de Moisés, sin obligarlos al cumplimiento de las tradiciones judías del comportamiento, la halajá judía. Más adelantico les explico un poco qué es eso. Eso ocurre desde mediados de los años 30. Sin embargo, esa tendencia entonces empezó a vivir en la iglesia y finalmente se tomó el cristianismo. Esa fue la tendencia que sobrevivió y que pervivió, y de esa viene el cristianismo, digamos, que se forjó ya en la segunda parte del primer siglo y que atravesó pues los siglos hasta el día de hoy. Sin embargo, persistieron grupos judeocristianos donde se cumplían, o mejor dicho, donde se tenía en mucha estima las costumbres judías, la ley judía. La Carta de Santiago parece ser uno de sus escritos. Por tanto, responde a una tradición, digámoslo así, no propiamente del cristianismo helenista, sino del cristianismo judeo-palestinense. Pero lo paradójico es que el autor de la Carta de Santiago escribe un griego muy, pero muy bueno. Un griego, digamos, como idioma más perfecto que el del propio Pablo, que es un judío helenista. Son paradojas. El ambiente, y sin embargo, el ambiente teológico, las ideas teológicas, el nimbo teológico de la Carta de Santiago es un nimbo, digamos, no propiamente paulino, por no decir antipaulino, no en el sentido de que la carta ataque a Pablo, sino que la Carta de Santiago se distancia explícitamente de ciertos grupos cristianos, en alguna forma conexos con la predicación de Pablo, pero que habían exagerado la predicación de Pablo y la habían llevado, digamos, a extralimitaciones que el autor de la Carta de Santiago no puede aceptar. Ustedes ven, son detalles de la investigación crítica un poco difíciles de comprender para personas que no están metidas en el ambiente del estudio bíblico. Yo, sin embargo, les informo a ustedes, aunque evidentemente en el marco de este programa pues no puedo explicar detalle por detalle todo lo que acabo de decir. Con esto pues los preparo para el texto de la Carta de Santiago en el capítulo 1, versículos 17 y 18, y luego del versículo 21 hasta el 21, el 22 y el 27. Queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni períodos de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad os engendró, para que seamos como la primicia de sus criaturas. Aceptad dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvaros. Llevadla a la práctica y no os limitéis a escucharla, engañándoos a vosotros mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios es esta: visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo. Amables oyentes, fíjense que no se menciona en todo el pedacito que acabamos de leer, ni tampoco, fíjense en la carta misma, se alude a Jesucristo por acá y por allá, pero una mención precisa no se da. Es una carta que si no perteneciera al canon cristiano, es decir, al canon del Nuevo Testamento, fácilmente podría ser
considerada como un escrito intrajudío. Sin embargo, cuando uno lee entre líneas y entiende, se da cuenta uno de que es un escrito cristiano. Dice, por propia iniciativa, por la palabra de la verdad, nos engendró. Es decir, es engendrarnos con la palabra de la verdad, y con el Evangelio. Nos engendró, es decir, nos dio la vida. Es en el fondo la misma idea del cuarto Evangelio, de Jesús a Nicodemo. Si ustedes no nacen del agua y del Espíritu, no podrán entrar en el reino de Dios, no podrán ver el reino de Dios. Es nacer otra vez, nos engendró con la palabra de la verdad, dice, es el Evangelio. Y luego, es un punto importante para el autor, Santiago, o que aquí pues aparece como Santiago. Y Santiago, ¿cuál Santiago? Ahorita les digo algo, pero entonces más bien vamos a la idea que estaba desarrollando. Es la práctica de la palabra. El Evangelio, por tanto, es una palabra que nos engendra, una palabra de vida, por tanto, una acción de Dios que nos da nueva vida. Así explica el autor, muy cercano al pensamiento joánico y al pensamiento paulino. En ese punto, pues, el autor pues, es un cristiano, sin duda alguna. Y luego viene una idea que él recalca, y es que esa palabra que es el Evangelio, la palabra de vida, contiene normas. Puede y debe ser llevada a la práctica, tiene contenidos de conducta, tiene normas, fíjense bien, llevadla a la práctica y no os limitéis a escucharla. La palabra se escucha, es el Evangelio de la salvación. Por la fe, cuando lo asumimos, nos da la vida, nos engendra, ¿ven? Pero como es una palabra que tiene contenidos y contenidos prácticos, tenemos que llevarla a la práctica, es cumplir. Fíjense, es una idea muy parecida a la carta desarrollada ampliamente a partir de la tradición de Jesús, sobre todo en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo desarrolla esta misma idea que pertenecía pues al núcleo, al corazón de los grupos cristianos originales de raigambre judía. Uno lo nota pues en Mateo y en la carta de Santiago. Son inquietudes, es decir, son preocupaciones muy grandes, tanto del autor o del redactor del Evangelio de Mateo como de este Santiago. Y ahora sí, Santiago, en latín o en griego, Santiago se dice Iacobos, es la palabra griega que reproduce pues en letras griegas el nombre hebreo. Yaakov se dice en hebreo, Yaakov. Jacobos, ustedes ven, los griegos le ponen la terminación os, que se usa para el masculino con mucha frecuencia, Jacobos, en latín Jacobus, ven, en griego Jacobos, Jacobos, en castellano, fíjense, decimos Santiago. ¿De dónde viene ese sant? Ese sant viene del apócope de santo, Santo Jacob, ven, Santo Jacob, queridos oyentes, se va alisando, perdiendo letras y finalmente queda Santiago. En lugar de Jacob queda Santiago. Santiago, por tanto, es Santo Jacob o San Jacob. No sé si ustedes sabían. De modo que por eso cuando decimos Santiago no debemos decir San Santiago, porque por una parte suena horrible y por otra parte ya Santiago tiene el adjetivo santo. La palabra del Evangelio, pues, por la cual Dios nos engendró, nos da nueva vida, al mismo tiempo es una doctrina que debe ser llevada a la práctica. Esa es la gran idea de Santiago. Había gente que se decía derivado de Pablo, pero no eran capaces de lograr el equilibrio que Pablo logró entre la confesión de fe, la pistis y la práctica de la fe por el amor. Pablo lo equilibró perfecto, pero había gente que no lo hacía y entonces contra ellos reaccionan autores cristianos, como por ejemplo, pienso yo, el redactor del Evangelio de Mateo y también el autor de la carta de Santiago. Noten acá la última frase del pedacito que leímos: la religión pura e intachable a los ojos de Dios. La religión pura. Religio es la unión. Religio, ligare. Religare es unir.
La religión, la unión de el hombre con Dios. El hombre se une con Dios. Eso llama religión, es la búsqueda humana de Dios. Religión. La búsqueda humana de Dios no es simplemente pues sostener una doctrina, hacer afirmaciones teóricas, decir, por ejemplo, yo creo, como explica Jesús en el Sermón de la Montaña de Mateo. No, no es simplemente eso, sino practicar. Practicar la religión pura delante de Dios Padre es esta. Y aquí está pues el lenguaje del Antiguo Testamento. Visitar huérfanos y viudas. Huérfanos y viudas son los necesitados por antonomasia. Son los pobres de solemnidad, aquellos que no pueden subsistir sin la ayuda de los demás. Visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo. Es decir, permanecer incontaminados frente a este mundo. Esa incontaminación frente a este mundo implica pues todo el aparato ritual del judaísmo, del cual va a hablar el Evangelio. Y aquí sí llegamos a un texto del Evangelio de Marcos. Volvemos a Marcos, como les expliqué, ya era hora, después de los 5 domingos en que estuvimos leyendo el capítulo 6 de San Juan. Este texto de Marcos, en el capítulo 7, los redactores o los que señalaron las lecturas, pues expurgaron el capítulo 7 de Marcos, la primera perícopa o la primera, sí, el primer tema, el primer elemento, y fueron entresacando versículos. De esa manera quedó pues el capítulo un poco recortado. Cuando uno conoce el capítulo, digamos, directo, completo, pues uno se da cuenta de los brincos. Probablemente cuando uno no está bien metido en este mundo del estudio de la Biblia, pues uno no capta los brincos, pero cuando uno sí lo conoce, inmediatamente capta el brinco, porque los que señalaron el texto pues tomaron de aquí y de allá para que el texto no les quedara muy largo. Fíjense, es una instrucción de Jesús acerca de la pureza, es la cosa, es decir, permanecer incontaminado. Esa es la última frase de la lectura de Santiago. Era un tema judío por antonomasia, la pureza o la santidad delante de Dios. Como Dios es el santo, para acercarse uno a Dios tiene que ser santo como Dios. Dios tiene que hacerlo uno santo. Pero uno tiene que entonces que, digámoslo así, mantener la santidad o también la pureza. La pureza. En el judaísmo eso tenía una infinidad de leyes, de prescripciones. Algunas son explícitas en la Biblia, otras, digámoslo así, fueron desarrolladas por comentarios de los eruditos judíos con el tiempo a lo que la Biblia decía. Y así se desarrolló una tradición paralela a la Biblia, a la Torá, que se llamó en hebreo halajá, la halakha, del verbo halaj, en hebreo, que significa conducirse o caminar. La halakha, por tanto, son la regla, o es la regla de la conducta, de cómo se conduce uno, de cómo vive, de cómo anda uno o camina en la vida. La halakha, en plural se dice halakot. Halakot eran por tanto, un sinnúmero de normas de todo tipo que tenían que ver con el cumplimiento de la ley. Es decir, como la Biblia tiene las leyes, y las leyes son escuetas y a veces no tienen detalle, entonces para que en el cumplimiento de la ley ninguno cometiera un error, entonces con la halakha le ponían a la ley como una especie de valla, de cerco, para protegerla. Entonces la ampliaban, es decir, decían más cosas o añadían más cosas de lo que la ley misma dice, o explicaban cosas que en la ley no estaban claras. Esa es la halakha judía. Y habían desarrollado un montón de cosas. Pues bien, de eso se trata en parte el pedacito del Evangelio de Marcos que vamos a escuchar a continuación. Como el Evangelio de Marcos fue escrito a partir de la, digámoslo así, de la predicación cristiana de los
helenistas que huyeron de Jerusalén y se regaron por Fenicia, por Siria y llegaron a Antioquía. ¿Ven? Esa es la tradición. Ellos, digamos, transmitieron los elementos de la palabra y obra de Jesús que finalmente se compilaron en el Evangelio de Marcos. De modo que el Evangelio de Marcos originalmente fue compilado para grupos cristianos mixtos, es decir, donde no solamente había judíos de raza, circuncidados por tanto, y que conocían la ley de Moisés y que trataban de cumplir la ley de Moisés con la halajá, es decir, con la tradición del comportamiento transmitida por los fariseos o por los esenios. ¿Ven? Eran dos grupos judíos, en fin, ellos transmitían pues esas tradiciones como los cristianos. Los grupos cristianos donde Marcos ve la luz, donde se redacta Marcos y donde Marcos originalmente se difundió, eran grupos cristianos no formados no solamente por gente de origen judío y de prácticas judías, sino también de origen no judío y de prácticas no judías, es por tanto no circuncidados, que no conocían ni cumplían la ley de Moisés, que los tenía sin cuidado las cosas de los fariseos o de los esenios. Entonces por eso el autor de Marcos, fíjense, aquí lo vamos a ver, sabe que sus lectores no van a entender algunas de estas cosas y por eso le explica. Uno ve el paréntesis que el autor crea para que la gente que está leyendo Marcos, el Evangelio, que lo está escuchando, entienda de qué se trata. Si ustedes quieren ver la forma como Mateo toma de Marcos esto y lo pone en el capítulo 15, ustedes van a ver que Mateo le cambia un montón de cosas, le quita las explicaciones. ¿Por qué? Porque la comunidad o las comunidades donde Mateo se difundió, mantenían una cercanía con el judaísmo y sus costumbres, una cercanía, más estrecha que la que podían mantener los grupos originales donde el Evangelio de Marcos se difundió. Es muy instructivo. Si ustedes algún día quieren hacer la comparación, podrán ver muchas cosas. Si comparan este texto de Marcos en el capítulo 7 con el texto de Mateo en el capítulo 15, ustedes podrán ver las diferencias. Las diferencias provienen pues de un ambiente diferente en el cual los dos evangelios están unidos. En el fondo el autor del Evangelio de Mateo se basa en Marcos. Sin embargo, esos dos evangelios están estrechamente vinculados, sin embargo se diferencian el uno del otro. Se crea un marco escénico, una especie de escenario, para poder entender aquí para poder entender el mensaje. El marco es que un grupo de fariseos, voy a leerles. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos letrados de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras. Entonces Marcos explica, entre paréntesis, sin lavarse las manos. Manos impuras es eso, sin lavarse las manos. Por tanto, la pureza de las manos es lavárselas. Los judíos tenían una costumbre, lavárselas. ¿Y cómo era la lavada? No era como en ese tiempo en Palestina, no, el agua corriente no existía, tenían que sacar aguas de las cisternas y tal cosa, y tenían que llevarlas en cántaros, por tanto el agua no se podía desperdiciar. Entonces simplemente cogían un puñadito de agua, oigan esto, se sobaban la mano con ella desde el codo, restregando desde el codo hasta la mano. Ese era purificarse las manos. Por eso limpiar significa purificar, limpiar. Higiene era purificación. Eso le dice en otro contexto el leproso a Jesús. Acuérdese, si quieres puedes purificarme, es decir, limpiarme de la lepra, purificarme, porque la lepra era considerada como una impureza, es decir, una falta de limpieza. Y volvamos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos letrados de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras. Y empieza Marcos a explicar, es decir, sin lavarse las manos. Y sigue explicando, los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores,
y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar platos, jarras y ollas. Ustedes ven todo eso que les acabo de leer, desde la frase, es decir, sin lavarse las manos, hasta jarras y ollas. Todo eso es una adición de Marcos. Marcos está comentándole a sus lectores que no son judíos para que entiendan de qué se trata. Esa es la escena. Unos letrados de Jerusalén y fariseos vieron que los discípulos de Jesús no se ajustaban a las tradiciones de la pureza, es decir, a la tradición del halajá judía de utilizar agua para las manos desde el codo para abajo, puñados de agua, y luego también de utilizar agua para lavar vasos, jarras y ollas. Todo eso no era pues higiene, nosotros llamamos higiene, ese aseado, me decía mi mami, y en la casa pues, y todas las casas, uno en la poceta de la cocina están las cosas sucias y se lavan y hay jabones para eso especial. Ustedes ven la propaganda de todo eso cada día en la televisión. En fin, eso para nosotros es higiene. Para los judíos fariseos, según la halajá judía, era purificación. Purificación era una tradición. El verbo transmitir en hebreo es es mazar, de ahí viene masorético, es el texto transmitido, el texto tradicional de la Biblia, el texto masorético. Entonces, para ser uno puro delante de Dios necesitaba lavarse las manos y lavar las ollas y lavar los platos. ¿Ven? Nosotros decimos para ser aseado se necesita hacer eso, pero no para ser uno puro delante de Dios. Para ellos eso era una regla de la tradición judía de pureza delante de Dios. Pues bien, cuando los fariseos y los letrados de Jerusalén vieron esto, preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen tus discípulos la tradición de los mayores? Ahí está la pregunta. Ustedes no cumplen la halajá, es decir, la tradición judía de la pureza. No la cumplen. Según el judaísmo, tanto farisaico como esenio, ese tipo de tradiciones, aunque no eran de la Biblia, sin embargo, eran de Moisés y eran prácticamente tan obligatorias como las de la Biblia misma. Y oigan pues la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es un texto de Isaías, muy conocido, que está al comienzo del libro de Isaías, muy hermoso. Dice: Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. En Isaías, pues el sentido del texto es claro. Israel y luego también Judá, pues simplemente rendían culto a Dios en el templo, pero ese culto a Dios es vacío, porque el corazón de ellos, aunque los labios estaban de cerca cantando salmos y haciendo aclamaciones, el corazón estaba lejos porque actuaban en una forma distinta a como daban culto. La doctrina que enseñan son preceptos humanos. Es decir, eso no es lo que... es decir, fíjense, amables oyentes, esto es muy importante. Es prácticamente una desautorización de la halajá de los judíos, de la halajá, es decir, de los comentarios de la ley, tanto en este caso de los fariseos, pero se podría suponer que frente a los esenios Jesús tenía, o al menos el Jesús de Marcos podía tener opiniones semejantes. Es una frase sumamente dura porque era un escándalo frente a las arraigadas concepciones acerca del valor de la ley y de las tradiciones legales en el judaísmo. Pues bien, el texto de Marcos 7, si ustedes quieren, pueden mirar, tiene más cosas. Aquí, como les dije ahora, los liturgistas resumen el texto, escogen pedacitos. El pedacito final, evidentemente el más significativo, pero hay otros que están entre lo que les leí y lo que ahora les voy a leer, que es la conclusión.
escuchemos pues la conclusión. Dice, dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Fíjense, aquí esa palabra de Jesús queda flotando. Queda flotando porque uno no sabe de qué se trata. ¿De qué se trata? En Marcos se trata del cuarto mandamiento de la ley de Dios que manda a honrar padre y madre, y la tradición judía, oigan bien, la halajá judía prácticamente le quitaba valor a ese honrar padre y madre por una disposición que contemplaba lo siguiente: cuando el papá y la mamá de uno necesitaban la ayuda de uno y uno no estaba como dispuesto a hacerlo, entonces simplemente consagraba al templo, corbán, esa consagración al templo, aquello con lo que podía y debía ayudar a su papá y a su mamá. Y una vez que consagraba eso al templo, lo declaraba corbán, es decir, ofrenda sagrada, entonces ya estaba dispensado de el mandamiento honrar padre y madre. Eso es lo que el texto que acabamos de escuchar no trae, el pedacito que se saltan. Entonces, precisamente porque se saltaron eso, la palabra dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres es clara. A eso se refiere Jesús. Dejáis a un lado la voluntad de Dios, honrar padre y madre, para aceptar esa tradición, según la cual si uno le ofrece al templo aquello con lo que le puede ayudar a los papás, ella no está obligado a ayudarlos. Eso es saltarse la voluntad de Dios en virtud de una tradición de los hombres. Según Jesús, pues, en Marcos, fíjense, la halajá, es decir, la tradición no directamente basada en la Biblia o contenida en la Biblia de la ley, pues no es obligatoria. Obligatoria es la ley de Dios. Honrar padre y madre, por ejemplo. Esa es obligatoria. Pero no las tradiciones legales del judaísmo, las halajot, como les expliqué que se llama. Y ahora viene el segundo punto, que es probablemente el que más nos puede ayudar a comprender. Dice, escuchad y entended todos. Sigue también se saltan aquí un pedazo donde Jesús aclara, es decir, ya toma posición frente a la cuestión de los alimentos. En la ley judía estaba claro que unos alimentos eran puros y otros impuros. Por ejemplo, la carne de cerdo era impura, no se podía comer, y fuera de la carne de cerdo pues había otro tipo de alimentos que no eran puros y no se podían comer, y además a eso se le añadía otro montón de preceptos adyacentes, tradiciones de la conducta, halajot, que tenían que ver con los alimentos, pero había toda una lista pues de alimentos puros y de alimentos impuros. Muy bien, frente a esto, el Jesús de Marcos va a tomar posición. Dice, escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Fíjense, cada rato les hago esta exhortación. Fíjense, es un imperativo construido con el subjuntivo del verbo fijarse. Pongan atención. La lista de maldades que aquí trae el evangelista es una lista parecida a las que, por ejemplo, aparecen en las cartas de Pablo. Fíjense, malos propósitos, fornicaciones, robos. Fíjense, tienen que ver con sexo, fornicaciones, también con el séptimo mandamiento, robos con el quinto, homicidios, luego con el sexto, adulterios, luego codicias es con el séptimo mandamiento, injusticias, fraudes, desenfreno, eso es como más general, envidia, difamación, orgullo, frivolidad.
es prácticamente pues una lista diría yo, de vicios o de actitudes o a cosas pecaminosas, maldades, como se dice que al final todas estas maldades salen de dentro. El planteamiento de Jesús en Marcos es el siguiente: la ley de Dios ciertamente distingue alimentos puros y alimentos impuros, pero los alimentos que uno come están fuera. Entonces Marcos se atreve algo a lo cual no se atreve Mateo. No se atreve Mateo. Ustedes pueden comparar este texto de Marcos con el texto de Mateo en Mateo 15 y verán que Mateo matiza. Mateo es más judío. Mateo no quiere, digámoslo así, herir los oídos de los judíos. Decirle a un judío que no hay alimentos impuros es como, no, pues es imposible. Todavía hoy, los judíos practicantes todavía hoy son estrictos en eso. Si ustedes han viajado en aviones internacionales, podrán ver que en los aviones le dan a uno comidita. Que todos los aviones norteamericanos tienen entonces un aviso a la gente que va en el avión: la comida de este avión es kosher, así dicen. Es decir, kosher significa apta, o hecha según las normas de la cocción de la cocina judía, para que no sea impura. Le avisan a uno para que cualquier judío que vaya allí coma tranquilo y no se vaya a contaminar. Este problema, amables oyentes, tuvo mucha importancia en el cristianismo naciente, mucha importancia. Uno lo ve en las cartas de Pablo, como el problema aparece y aparece porque al cristianismo entraron. Jesús era judío, probablemente Jesús cumplió los preceptos de la ley judía. Tal vez, con casi toda seguridad, podríamos afirmar que Jesús nunca comió carne de cerdo, nunca comió, porque María no le iba a cocinar ese tipo de carne. Además, en el judaísmo de Palestina no había cerdos, había que buscar cerdos. En el territorio helenista, la piara de cerdos en Gadara o Gerasa, según Marcos, Gadara según Mateo, que se va al mar, pero era en el extranjero. En Egipto, por ejemplo, que es un país musulmán, no hay cerdos. Parece que tenían unos no sé cuántos cerdos por allá en alguna parte, y entonces ahora con la famosa fiebre porcina, estos señores de Egipto pues se comprende. Fueron y mataron todos sus animalitos para que no fuera a haber contagio de fiebre porcina. Entonces, claro, porque los musulmanes egipcios no comen carne de cerdo, no comen. Por eso en los países no hay cerdos, y seguramente tampoco en Irán ni en Irak, por allá no hay. Ellos no comen eso, y tampoco los judíos comían, de modo que en Mateo este texto de Marcos es matizado, muy matizado. Dice así: escuchad y entended todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Es decir, no son los alimentos los impuros. Según Marcos, Jesús con estas palabras declaraba puros todos los alimentos. Esa frase que aparece en Marcos la quita Mateo, la quita, porque no se atreve el evangelista Mateo a reproducir en su obra esa frase de Marcos, la quita Mateo. Tal vez Jesús nunca habló así, pero Jesús sí puso el principio básico, que la impureza y la maldad no están fuera de uno, sino dentro. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Y la maldad no está fuera en las cosas, sino dentro de uno, en el corazón, en el alma. Del corazón, es decir, desde dentro de uno, de su mala conciencia, sale todo aquello que leímos: malos propósitos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Eso sale de dentro. El mal lo llevamos dentro, no está fuera. Lo de fuera no contamina, no hace impuro. Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale de dentro hace impuro al hombre. Mejor dicho, podríamos decirlo así: muestra que el hombre en sí mismo es impuro. Si a usted le sale de dentro todo eso, entonces su corazón está contaminado. Usted tiene que empezar por dentro de usted mismo a purificarse, a pedirle a Dios, digámoslo en esa forma, que lo ayude a purificarse, a pedirle su luz que lo ilumine y su fuerza que lo guíe, que fortalezca su voluntad para que realmente pueda responder adecuadamente a Dios.